Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buenas noches con todos ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en vuestros corazones, en vuestros hogares, en vuestras familias, en vuestros hijos, en cada uno de ustedes que me escuchan. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla claramente en su palabra, sus promesas, que están ya habladas, que están ya dadas, las profecías del Señor, que es la palabra, que es la Biblia. Y el hombre, el ser humano, no lo puede cambiar. Nada, nada, lo que está escrito y está dicho. Lo que Dios habló, eso se cumple. Y lo que Dios dice, eso es una orden para los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, yo sé que en estos tiempos en que estamos viviendo, aún tal vez todo lo que hemos visto, lo que ha pasado, como muchos también han pasado por esa enfermedad, muchos han perdido sus trabajos, muchos han sido golpeados, aún tal vez económicamente, o tal vez en la salud, o tal vez la partida de sus familiares de esta tierra. Ya bueno, los que son hijos de Dios, al cielo, a la vida eterna, pero los que no, ya sabemos dónde es su lugar, dónde es que ellos llegan a parar. Pero Dios a nosotros, a sus hijos de Dios, no nos ha prometido aún tal vez en esta tierra estar, tal vez todo feliz, todo hermoso, todo lindo, no, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, aprender a tener aún esa paciencia que Dios nos da. Muchas veces hemos tratado de querer hacer a nuestra manera lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, pero eso a Dios no le agrada, porque Dios quiere que nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si somos llamados hijos de Dios, estamos llamados también a sufrir tribulaciones, luchas, pruebas, enfermedades, adversidades en esta tierra en que vivimos. Pero nosotros hay que estar preparados. En esta noche yo les quiero hablar acerca de la paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Con el tema, la paciencia de Dios. Hay dos clases de paciencia. Uno es la paciencia pasiva y otra la paciencia luchadora. Gloria a Dios. Nos centraremos, pero más que todo en la paciencia luchadora. Gloria a Dios, aleluya. Es un tema que lo hablaremos tal como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Puesto que hablemos de la paciencia, me gustaría poner en claro de qué tipo de paciencia estamos hablando. Gloria a Dios. Lo digo porque hay dos tipos de paciencia, la pasiva y la luchadora. Pero la pasiva lo dejamos ahí. Vamos a hablar acerca de la paciencia luchadora. Dice, lo contrario a lo pasivo, la paciencia luchadora. Gloria a Dios, aleluya. Dice, lo que posee aquel cuyo objetivo es la victoria. Gloria a Dios, aleluya. Prevalecen todas las penurias, en todas las dificultades, heridas, en todo lo que pasa en el corazón, en el ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Es una batalla que implica luchar, vencer, ganar, estar a cuentas con Dios, buscar aún en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí es donde tú debes buscar a Dios. Muchas veces qué fácil es buscar cuando todo nos va bien, podemos nosotros servir, pero y aún si nos pasa muchas veces adversidades en esta tierra, será que muchas veces no podemos buscarle más. Pero la palabra nos insta, nos dice, nos ordena que aún en las tribulaciones nosotros debemos buscarle más a Dios. Amén. ¿Qué es de esta paciencia de la que habla Dios? Es la palabra. Dios nos pide que tengamos paciencia, no desesperarnos. Porque si nos desesperamos, estamos sin propósito.
como leemos en Hebreos 12:1, dice la palabra del Señor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Somos pacientes, corriendo con acción una carrera y poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, el autor, consumidor de la fe de nuestra salvación. Dios nos hizo prisioneros de guerra. Dios no nos hizo prisioneros de guerra, sino soldados que marchan de vez en cuando. O soldados que marchan cada día, amén. Y luego vuelven a sus campos, esos soldados. Sino nos hizo marineros espirituales en toda guerra, contra principados, contra los gobernantes, contra las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos habla el Señor, nos dice, no desfilamos en un terreno amistoso, sino que peleamos en una guerra real. Gloria a Dios, aleluya. En territorio del enemigo. No andamos por ahí solos, presumiendo nuestras armas solo para decir que la tenemos, sino que hay que usarla en toda su poder. Por supuesto, de cualquier manera, cualquier cosa, puede que suframos sufrimientos, aflicciones, enfermedades, pérdidas, pero ¿y qué? ¿Acaso con eso nosotros como Iglesia de Cristo nos vamos a detener? ¿Vamos a decir ya no puedo? No, esas aflicciones no nos matará. Esas aflicciones no nos dirá hasta aquí tu vida, aquí te quito, porque la vida que tenemos, mi vida, tu vida, está en las manos de Dios. La muerte, la vida está en las manos del Señor Jesucristo. ¿Acaso les tendremos miedo al enemigo, a los problemas, a las dificultades? ¿Acaso permitiremos que el enemigo nos mantenga en prisión bajo la amenaza de sus consecuencias en lo que a Dios le concierne? Segunda de Timoteo 2:13 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado sufre penalidades por causa de la misión, presto y listo a sacrificarlo todo. Por supuesto que tiene la mente de Jesucristo. Nuestro comandante es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios como cosa a quien aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en condición como un hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte por cruz, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, bendito el nombre de Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El buen soldado tiene la mente de su comandante, es obediente hasta el punto de llegar a morir si fuera necesario. Se puso a sí mismo a disposición de su Señor, aunque pudo que enfrentarse dificultades, lo soportó, poniendo sus ojos en él. Por otro lado está
Por otro lado, este es el soldado que tiene miedo a los sufrimientos. Hay hermanos, hay soldados espirituales que muchas veces le tienen miedo a los sufrimientos de esta tierra, aún tal vez las enfermedades, las dificultades. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros, como un buen soldado de Jesucristo, no tenemos que tenerle miedo a nada lo que viene en este mundo, amén. Aunque podemos tal vez nuestra familia, nuestros seres queridos partir, qué glorioso es cuando sirviendo a Dios parten al cielo, porque un día nos encontraremos, nos veremos y viviremos por la eternidad. Dice, por otro lado, esta es el soldado que tiene miedo a todas las cosas de esta tierra. Dice, prefiere hundirse en la prisión, carcelarse, como ruge un león, el diablo. El diablo es, dice la palabra de Dios, el verdadero león de Judá que ruge es Jesucristo. Pero cuando habla en Primera de Pedro 5:8 dice, el diablo como león rugiente. Como león rugiente, no es león, es como un león. Es decir, un ejemplo, aquel perro ladra para que puedas abrirle la puerta, pero si ese perro ladra, tú no le obedeces, no le abres la puerta, no puede entrar, amén. Entonces es como león rugente nada más, como nada más, pero no lo es, porque el verdadero león rugente es nuestro Señor Jesucristo. Mami. Vamos a ver en Primera de Pedro 5:8, gloria a Dios, dice, la aterroriza. Es a veces al soldado que muchas veces se acobarda, dice, lo aterroriza, lo ha engañado para hacerle creer que tiene poder sobre él y de ese modo esconder la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Que mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos que hablar eso, decir al enemigo, tú no puedes engañarme, tú no puedes hacer creerme que tienes poder sobre mí, porque la palabra de Dios me dice que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan 4:4 dice, puede ser que este soldado también entienda la verdad, puede que rompa sus cadenas, las fortalezas y los pensamientos de la mente. Segunda de Corintios 10:4 dice la palabra, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que mantiene cautivo en falsa seguridad de la prisión y salir a la batalla. Como buen soldado nosotros tenemos que caminar sin temor y pacientemente, aunque ya no con paciencia pasiva, sino con paciencia luchadora. Ejemplo, la paciencia, el ejemplo del labrador y la semilla. Dice, aparte de ejemplo de Jesús, vienen más ejemplos de paciencia. En Santiago 5:7-8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros y afirmad vuestros corazones. Bendito sea el Señor, porque la venida del Señor se acerca. ¿Acaso el labrador ve el fruto por el cual trabajó? No. Sin embargo, lo espera, lo soporta con toda paciencia, toda la dura prueba, aún labrando la tierra, a un costoso trabajo, para que así su granja o su cosecha puede recibir. Puede pasar aún tal vez penurias, tal vez el sol, la lluvia, pero él sabe que va a recibir tanto fruto como sea posible. Diríamos que el fruto de su granja o su cosecha corresponde perfectamente con su paciencia. Imagínate a un granjero descuidado que no hace lo necesario para su granja. Ahora comparemos con uno que a pesar del calor del verano
el frío del invierno cuida de su cosecha, haciendo todas esas duras labores que el primero hace a un lado. ¿Por qué lo hace? Gloria a Dios, aleluya. Objetivo. Es algo que no ve de inmediato, pero para lo cual permanece el fruto. Esa granja es la que va a producir mucho fruto y es el ejemplo que se nos da el del buen y paciente granjero, como el Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador. Gloria a Dios. En Lucas 8:15, esta es pues la palabra, la semilla, la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Los del Gloria a Dios, aleluya. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído y recibido la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan de Dios. Bendito el nombre del Señor. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Cuida y dan fruto con perseverancia. La palabra de Dios ha sido sembrado en nuestros corazones como el granjero. No vemos el fruto de su granja, no ve, sino que persevera por él, para que coma buenos granjeros, para que coman buenos frutos. Mantengamos la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones con paciencia. En la parábola de la semilla siempre era la misma. Sin embargo, solo un granjero fue paciente, mantuvo la semilla en su granja, que es su corazón. Y por consiguiente llevó mucho fruto, gloria a Dios, aleluya. Incluso al 100 por 1, Mateo 13:19. Lo más importante, llevó mucho fruto que permanece para siempre en el cielo. Estos son los verdaderos soldados de Jesucristo, que van a pasar luchas, que van a pasar tribulaciones, sufrimientos, pero tenemos que esperar con paciencia que el gozo perpetuo ya llegará un día. Amén. Dice también el caso de Job, otro ejemplo que da en Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin. Que dice, gloria a Dios, aleluya. Dice, misericordia y compasión. La historia completa de Job se puede leer en el libro correspondiente. El diablo lo atacó severamente con el permiso de Dios. Todo es con el permiso de Dios. Ni el diablo puede moverse sin su permiso de Dios. Todo Dios lo va a permitir, lo permite aún. Tal vez nosotros pensamos que nuestras vidas nos pasan, nos están haciendo un atropello. No, Dios lo permite, es por algo Dios que está obrando en tu vida. Amén. Para que así nosotros podemos entender y saber tener paciencia. Gloria a Dios, aleluya. Dice, de hecho, todo lo que el hombre considera como bendición le fue quitado. Sus hijos murieron, su propiedad se perdió. Él mismo estaba muy enfermo y su propia esposa lo trató con dureza, diciéndole que maldijera a Dios y se muera. Y como si eso no fuera suficiente, tenía 3 amigos que, aunque venían a consolarlo, tratando de que era su culpa todo lo que le había pasado. La Biblia nos dice que Job
aún así fue paciente, como puede ver al final de su libro. Gloria a Dios, aleluya. A pesar de toda la adversidad, Job pasó la prueba de su fe, sí, Señor. Dice, exitosamente, él pasó la prueba de su fe exitosamente. Siguiendo este ejemplo, nuestra fe no debería de depender de las cosas que tenemos o en la satisfacción de las cosas que no tenemos. Una fe así es condicional. De lo contrario, deberíamos hacer al Señor responsable de cada parte de nuestras vidas. Para Él estamos completos. En Él estamos completos ahora. Colosenses 2:10. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu salud? ¿Tu soledad? ¿Tus aflicciones? ¿Preocupaciones? ¿Tal cual cosa? Para Dios estamos completos en Él. Cristo Jesús, ahora, antes de que te dé cualquier otra bendición, Él te ha declarado completo porque has creído en su Hijo Jesucristo. Para muchas iglesias la bendición que uno tiene es cuestión de la fe de uno mismo. Así que cuando algo se pierde, como la salud o la propiedad, nos parece complicados ayudarlo. Nos volvemos como los amigos de Job, que en lugar de consolarlo, todos lo condenaban. Por supuesto que es legal el ser bendecido en todas las cosas, pero nuestra plenitud no depende de cuántas bendiciones materiales tenemos. Poseemos o no, dice su palabra, poseemos, no quitará, dice, no. Poseemos o no tenemos, eso no debe cambiar de servirle al Señor en nuestras vidas. A los que andan en integridad, todo les saldrá bien, dice la palabra. Salmos 84:11 dice la palabra de Dios: pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dada por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3, al final restauró lo que Job había perdido. Job 4:10, imagínate su alegría cuando se curó, cuando recuperó su propiedad al doble, sus hijos, etc. Imagínate la alegría de Cristo cuando nos vio confiándole como su Señor. Cristo sufrió en la cruz, Job lo perdió todo. Pero escucha bien, familia en Cristo, pero más perdió no perdió su paciencia. Todo lo perdió, pero menos perdió su paciencia, Job. Gloria a Dios, aleluya. Su fe esperanzadora esperaba en el Señor, la cual por consiguiente dio buen fruto. Vemos ahora el ejemplo de los profetas. Otro ejemplo en la epístola de Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Algunas veces creemos que los profetas y en general la gente de Dios, de lo que leemos en aquel tiempo de la Biblia, que eran tal vez aún que no eran hombres como nosotros, pero ellos también eran hombres naturales, así como nosotros. Pudieron hacer tanto, pero nosotros, sin embargo, la verdad es diferente. ¿Quién de los profetas del Antiguo Testamento era hijo de Dios? Así como tú lo eres. Gálatas 4:1-7. ¿Quién de ellos fue nacido de su semilla incorruptible? Primera de Pedro 1:23. ¿Acaso Pablo, Pedro o cualquier otro hombre del Nuevo Testamento tiene más de lo que tú tienes? El Espíritu Santo que Dios les dio y la promesa, aún cosas más grandes que la que Cristo hizo, no fue solo hecho algunos tal vez de los apóstoles. Ellos hicieron, Jesucristo lo hizo, sino a todos aquel que cree en Jesucristo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, y las hará también.
aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Volviendo a nuestro tema, los profetas son ejemplos muy vivos de paciencia y sufrimiento. Piensa en Jeremías, en Isaías, en Elías y los otros, que en lugar de regalarse y en lugar de sufrir, se hicieron un vaso en las manos de su Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero también en el Nuevo Testamento piensa en Pablo el ejemplo, como dice de sí mismo, segunda de Timoteo 13:10. Pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevino a mí en Antioquía, Iconía, en Listra, persecuciones que les han hecho, que ha sufrido, y todo me ha librado el Señor. De todo eso lo libró el Señor. De todo eso el Señor lo libró a Pablo. También en 2 de Corintios 6:4, antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia. Hay batallas espirituales que implican sufrimientos y necesitamos la paciencia para pelear. En cuanto a Pablo, como concierne, dijo, hacia el final de su ministerio. Segunda de Timoteo 4:7-8, dice la palabra, para decir también, así como Pablo, nosotros he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo aquel día. No solo dará a Pablo, no solo dará a aquellos, sino dará a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. ¿Qué hiciste? Dice que existe para Dios. Pablo, los profetas o los que gustaban sufrir, gloria a Dios, eran guerreros, marineros espirituales que estaban listos para sufrir y hacer lo que fuera necesario para el cumplimiento de su misión. Para la obra del ministerio, aquel entonces eran Pablo y los otros. Hoy somos nosotros los que peleamos la misma batalla bajo el mismo jefe, el Señor Jesucristo. Caminemos como ellos, peleemos la buena batalla y terminemos la carrera. No es una carrera fácil, pero ciertamente es la mejor carrera que podemos correr, y con el mejor final. El Señor Jesucristo esperando para honrar nuestra paciencia, la corona de justicia que nos dará nuestro Padre. Exactamente como hará con muchos más que a través de los siglos escogieron pelear la misma batalla, negándose a sí mismo y poniéndose bajo el mandato de su Señor. Paciencia. ¿Cómo se produce? Habiendo visto que tan importante es la paciencia, concluiremos echándole un vistazo a cómo se prueba. En Romanos 3:5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Aleluya. Santiago
Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. ¿Qué esperaría que lo tanto lo necesitamos para hacer la voluntad de Dios, para dar fruto y correr la carrera? O sea, paciencia es el resultado de la tribulación y la prueba. Es por eso la razón que probablemente ambos pasajes anteriores nos dicen, sí Señor, aleluya, que nos gloriamos en las tribulaciones y que nos alegremos en las tribulaciones. Porque si permanecemos fieles, eso producirá paciencia, lo que por consiguiente producirá prueba, esperanza, buena obra, si por la cual sufrimos de acuerdo a la voluntad de Dios, sometamos nuestras almas a Él. El Dios de la paciencia, el consuelo, Romanos 15, 5, como a un fiel creador. Primera de Pedro 4:19, sometemos a Él y permanezcamos en Él. Gloria a Dios, aleluya. Lo que quiera, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Ninguna que milita se enrieda en negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado de Jesucristo. Pongamos todos nuestros afanes, todos los negocios de la vida en Dios. Hagamos a un lado todo carga y el pecado que tan fácilmente nos atrapa, y corramos con paciencia la carrera que está puesto frente a nosotros, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Aleluya, qué bendito es el Señor, qué bendición es su palabra. Nosotros podemos fortalecer nuestras vidas con esta palabra que Dios nos habla a través de la paciencia. En este mundo nosotros vamos a sufrir, tal vez muchos ahora hoy en tiempo. Tal vez las iglesias de la prosperidad predican diciendo, traiga tu dinero, Dios te va a bendecir, no te va a pasar nada, vas a tener salud, vas a tener suficiente. Sí, serán añadidos todas esas cosas, las bendiciones de este mundo, pero Dios lo primero que tiene que obrar en tu vida. Tal vez en este mundo estamos llamados a sufrir por causa del evangelio, porque el enemigo no duerme, el enemigo trata de ataca por un lado, por otro lado, pero si nosotros permanezcamos en oración, en comunión con Dios, no habrá ningún enemigo que nos puede ahí aún tal vez meterse en nuestra familia, porque el enemigo no tiene ni poder ni autoridad para estar en nuestras vidas ahí aún tal vez poniendo trampas, poniendo tantas cosas, porque la palabra de Dios dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso, Iglesia de Cristo, yo les animo a seguir adelante. Si tal vez estás pasando circunstancia, si tal vez estás pasando enfermedad, no temas, no le temes. Encomienda al Señor tus caminos, encomienda tu tristeza, tu aflicción, tus problemas, porque la palabra de Dios dice, más bien en vez de preocuparte, más bien que tus oraciones sean conocidas delante de Dios. Por eso, Iglesia de Cristo, levántate, esfuérzate y sé valiente, porque su palabra también dice, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. No habrá nada de lo creado en este mundo por Dios que te puede matar. Mientras Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tus hijos, aunque pueden caer 1000 y 10,000 a tu lado, pero más a ti te llegará, pero no te matará. Te llegará, pero no te tocará tu vida, porque tu vida es de Jesucristo. La vida que tú tienes es de Jesucristo. Por eso vuelvo a decir que en las manos de Dios está la vida y la muerte. Él es el que sostiene el estrado de nuestros pies. Él es el que sostiene los 4 esquinas del mundo. Él es el que sostiene todas las cosas que vemos, lo invisible, lo invisible. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo.